finalmente. Pero siempre hay actores, por supuesto, pero quizás menos, sobre todo analistas, ciencias sociales, que caen en la facilidad de pensar un cambio tan rápido. ¿Cuánta gente, cuántos libros nos dijeron, después de la pandemia el mundo será muy diferente? Ahí me acuerdo Zizek, hablando del fin del capitalismo, donde estamos hoy. O esos Santos, un sociólogo que más me inspira, él habla del inicio de un nuevo siglo con la pandemia. Por favor, parece que hay mucha continuidad. En Francia, hasta el presidente de la República hizo un juramento casi en línea, diciendo los días después de la pandemia no podrán ser iguales a los días antes de la pandemia. Estamos en un mundo muy parecido, solo que más desigual. Entonces, ahí un argumento del libro es decir que no son las crisis que hacen el cambio, y que de repente es peligroso pensar que es la crisis. No es porque hay un cambio climático, porque vemos la devastación ahora en España, luego hacia otro país, de la catástrofe climática de origen humana. No es por eso que viene un cambio. ¿Qué esperamos? ¿Qué más grande catástrofe queremos con cambio? No. Pienso que el cambio, un elemento crucial del cambio es la capacidad de los actores sociales de dar un sentido a esta crisis. La crisis sí son cifras, hay una objetividad en eso, pero lo que cuenta en el debate, lo que cuenta es también el debate público después. Ahí es muy claro que la interpretación de la crisis tiene un impacto a veces mayor que la crisis en sí misma para el cambio. Les voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo es la crisis financiera de 2008-2009, que impactó a muchas partes del mundo, también en Europa. En Europa, 2008, el presidente neoliberal francés dice: esta crisis financiera es el fin de la dominación de la finanza sobre el mundo. 2 años o 3 años después, dicen a los europeos: la crisis está producida por el Estado social europeo, hay que hacer política de austeridad. Era totalmente falso. Todo el mundo sabía que eran finanzas, pero al final, en la realidad social, no importa tanto que era falso. Tuvo un impacto real, que fue de una década de política de austeridad en Europa. Por lo tanto, los buenos argumentos científicos de los economistas no siempre valen, no son suficientes para hacer un cambio. El cambio viene mucho más de la capacidad de interpretar el mundo y de imponer luego una interpretación en el espacio público. Segundo ejemplo, el inmenso movimiento de Brasil en 2013, hace ahora 11 años. Un movimiento muy progresista, un capítulo sobre el movimiento en el libro, muy progresista, que criticaba a la izquierda que estaba en el poder, el Partido de Trabajadores, y pedía más servicios públicos, más igualdad y más participación. Así como, vamos a decir, en resumen, a la izquierda del gobierno. 2 años después, se presentó esta misma marcha como una marcha en contra del gobierno de la izquierda y a favor de la derecha. Era totalmente falso. Pero esta capacidad de transformar el sentido de la crisis tuvo un impacto real y contribuyó directamente a la elección de Bolsonaro en el poder. Así que este trabajo, cuando el maestro Alain Touraine, sociólogo francés, dice: los movimientos sociales producen la sociedad. Producen, para mí es un poco mucho, transforman la sociedad. Estoy muy de acuerdo, obviamente, sí que mi maestro en sociología. Pero digo 2 cosas. Primero, el trabajo de producción y transformación de la sociedad se hace en la lucha conjunta, pero también en la lucha para el significado de las crisis de la sociedad. Segundo, cuando hablo de los movimientos sociales que producen la sociedad, pues hay los buenos, los que nos gustan estudiar ciencias sociales, pero también los otros, los movimientos reaccionarios y lo que se puede llamar movimiento de defensa del capitalismo global, que tiene una capacidad de mucho mayor de proveer un sentido diferente de las crisis, y lo vemos ahora después de la pandemia sin ninguna duda. Por tanto, ahí me parece, bueno, insisto mucho en el libro, con distintos casos, el caso de Chile, de la interpretación del estallido en Chile, por ejemplo, en la importancia de ese trabajo, en el cual también participamos al final nosotros en ciencias sociales, con datos, con elementos, para transformar el sentido de la crisis. Es decir, un ejemplo más positivo, de explicar que el COVID no era una enfermedad que tocaba igual a todos, pero más bien también habían factores sociales y en la manera como afectaba a uno.
Así que eso es otro ejemplo de la importancia del trabajo de la interpretación. Y luego, para acabar, un capítulo en el libro que dediqué al impacto de la religión en la política y los movimientos sociales, tomando el caso de Brasil. Eso es un tema que quizás es mucho más presente aquí y nosotros a nivel global tenemos que aprender de América Latina. Pero hay una época, en particular en Europa, en la cual no se hablaba nunca de religión cuando se hablaba de movimientos sociales. No se puede entender el mundo de hoy y muchas cosas políticas sin hablar de religión. Y se ve analizado allí la importancia que tuvo la teología de la liberación en Brasil, pero también cómo se paró por una alianza de actores reaccionarios, tanto desde el Vaticano como actores económicos, Reagan, Estados Unidos, pararon la teología de la liberación y tuvo un impacto grande en Brasil, pero un impacto que nos enseña muchas cosas sobre qué es tener un impacto para un actor social. En resumen, la teología de la liberación recibió los golpes principales desde el Vaticano en 1983-84. No se paró, pero disminuyó muchísimo, no tuvo recursos, todo eso. Sin embargo, fue 20 años después, en los años 2000, que los actores formados en la comunidad de bases, en las pastorales obreras, fue en los años 2000 que ellos transformaron a Brasil. ¿Quiénes son? Lula se formó allí, Dilma Rousseff, la gente que formaron la economía solidaria en Brasil, los que iniciaron el Foro Social Mundial en Brasil, y muchos otros. Todos ellos se formaron antes de 83 en grupos de teología de liberación, con una perspectiva de educación popular, Paulo Freire, obviamente muy presente aquí. Entonces, nos dice mucho de qué es el cambio social, qué es el impacto. No viene siempre enseguida. El impacto no es solo cambiar un gobierno, al contrario. A veces las elecciones que siguen dan una falsa imagen del cambio que está más subterráneo. Ahí retomo un ejemplo de Francia, mayo 68. Supongo que hasta aquí todo el mundo sabe un poco lo que ha pasado en mayo 68, el impacto cultural de la revuelta estudiantil. Pero ¿quién se acuerda de junio 68? Que es la más amplia victoria electoral de la derecha en Francia. Así que el sociólogo, la socióloga en noviembre, no sé, 68, ve el movimiento como un fracaso, un movimiento inmenso, llega al poder la derecha con más fuerza. Hoy en día, a nadie le importa el gobierno de derecha, ninguna transformación sustancial a largo plazo. En mayo 68 tiene un impacto inmenso en la cultura francesa y en la vida de Francia y del mundo. Esas son las transformaciones también que importan. No digo que no es importante la política, la democracia, las elecciones, es muy importante, pero los cambios sociales son también distintos. Y sí, yo en la perspectiva optimista con la teoría de la liberación, que tuvo su impacto 20 años después, a pesar de ser cortado con muy pocos recursos, la verdad no es tan optimista, porque exactamente lo mismo está pasando con los actores reaccionarios en toda la parte del mundo. Actores, una parte antidemocráticos, sin duda, la mayoría antifeminista. Y estos actores no buscan solo la política, están formando actores en todos los sectores de la sociedad. Y aún si se para, no es el caso, aún si se para hoy, esos actores que forman son actores que van a tener impacto en su país en las próximas décadas, mismo si se corta esa dinámica reaccionaria. En Brasil, para acabar, para tomar la conclusión de este capítulo, en Brasil es muy claro, con una pregunta: ¿qué se puede hacer frente a este impacto tan grande de los actores reaccionarios en todos los sectores de la sociedad, los que llevaron a Bolsonaro ahí al poder y muchos otros que forman tanta gente ahí en Brasil? Hoy en día la teología de liberación, la forma de religión progresista ya no tiene el poder que tenía en los años 80, 70. Ya no se trata de resucitarlos, no somos sociólogos, no tenemos este poder. Pero sí hay otros actores que surgieron. Esos otros actores ya saben de ellos. ¿De dónde surgieron los actores principales que en Brasil hoy en día contrarrestan los corrientes más reaccionarios? Primero, de la educación pública, de esas mujeres de las favelas que salieron ahí, de la educación pública de la universidad. Y un ejemplo sin duda, creo que es un ejemplo para el mundo entero, en particular para América Latina, pero para todo el mundo. Una persona que encarna más que nadie la tendencia, el corriente, los actores que son capaces de proponer una perspectiva alternativa, más restaurativa, más igualitaria, menos violenta, para una sociedad más justa, es Marielle Franco, una mujer negra de la favela que logró
de acceso a la educación pública, ahí de la Universidad Católica de Río, gracias al programa público de apoyo de apertura de educación pública. Y ella llevó la lucha en contra de la violencia de la policía y hubo muchas luchas y por eso fue asesinado en 2016. Como saben, ahora su juicio es en curso. Pero es un buen ejemplo de decir que ella decía el día de su asesinato, dio una ponencia y dijo: la revolución se va a hacer por mujeres negras, no se va a hacer. No sé si es la revolución, pero por lo menos en el cambio social vemos hoy en día que las mujeres negras en Brasil, como todo el mundo, tienen un impacto inmenso y también tienen un impacto hoy en día siempre más grande en la sociología y nuestra manera de concebir nuestra disciplina, de hacer investigación, que es muy diferente de lo que había hace 20, 25 años, y sin duda un impacto grande en nuestra manera de concebir el mundo. Gracias.